Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Juanca y esto es Mens Rea, asesorías en materia penal. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar en torno al cuarto nivel de verificación de la teoría del delito. Dentro de este capítulo ya hemos hecho análisis de acción o conducta, de tipicidad y de antijuricidad. Precisamente, y para fines de hacer más didáctica la siguiente explicación, vamos a hacer un pequeño ejercicio de retroalimentación para de esta manera entender la razón de por qué se tiene que analizar culpabilidad. Veamos de la siguiente manera. Recapitulando, primero hemos hecho análisis de acción o conducta. Seguidamente hicimos análisis de tipicidad. Luego, hasta donde habíamos llegado, análisis de antijuricidad. Lo que nos convoca en esta ocasión es el análisis de culpabilidad. Culpabilidad. Ahora bien, es importante precisar lo siguiente. Cuando hicimos análisis de acción, de tipicidad y de antijuricidad, lo que hicimos básicamente tenía que ver con ¿qué? Esto se llama imputación del injusto. Imputación del injusto. Entiéndase, del injusto penal. ¿Qué es el injusto penal? Es la sumatoria de la conducta típica y antijurídica, o la sumatoria de acción, tipicidad y antijuricidad. La conducta típica y antijurídica, eso es el injusto penal. Entonces, eso es lo que se analiza aquí, imputación del injusto. O si se quiere también, no es otra cosa sino, en concreto, un análisis de la conducta. Es decir, un análisis respecto a lo que el sujeto hace. Concretamente, analizamos en acción si es que ha habido control y conciencia para realizar ese despliegue, ese movimiento. Tiene que tratarse de un despliegue, un movimiento humano que se haya podido determinar libremente, sin vicios de control, sin vicios de conciencia. Es lo que se conoce como voluntariedad, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que voluntad, recordemos. Entonces, en la medida de que sea así, recién tenemos acción. Entiéndase, conducta o un movimiento humano relevante para el derecho penal. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos analizado conducta, acción, movimiento, ¿cierto? Acto seguido, ese movimiento, esa acción válida, relevante para el derecho penal, debe ser sometida a un análisis de tipicidad, es decir, que esa conducta tiene que adecuarse a otra conducta, a la conducta que está descrita en el tipo penal. Eso se llama juicio de tipicidad, la subsunción típica. Entonces, seguimos haciendo análisis de conducta, del despliegue humano, en la medida de que guarda adecuación con la descripción típica y cada uno de sus elementos, tanto objetivos como subjetivos. Acto seguido, analizamos antijuricidad, es decir, verificamos si es que esta acción típica es contraria al ordenamiento jurídico, antijuricidad formal. Y también verificamos si es que esta conducta típica lesiona o pone en peligro algún bien jurídico, antijuricidad material. Pero siempre en torno a ¿qué? A la conducta. Seguimos analizando conducta. Entonces, por esa razón decimos que en la imputación del injusto, la conducta típica y antijurídica, se hace un análisis de la conducta, todo en torno a la conducta. ¿Qué es lo que va a ocurrir en culpabilidad? Aquí es donde la figura cambia.
Porque en culpabilidad ya no hablamos de una imputación del injusto, sino más bien de algo que se conoce como imputación personal. Imputación personal. Imputación de la persona, imputación del sujeto. Es al sujeto a quien se analiza ahora. Y en este caso, como dije, si aquí se hacía un análisis de la conducta, entonces aquí se realiza un análisis, concretamente, del sujeto. Entonces, si aquí se hacía un análisis de la conducta, acá se hace un análisis del sujeto. O si se quiere, para hacerlo mucho más entendible, cuando analizamos acción, tipicidad y antijuricidad, entiéndase, imputación del injusto, lo que se hace es un análisis de la conducta realizada por el sujeto. En tanto que, cuando analizamos culpabilidad, entiéndase, imputación personal, lo que hacemos es un análisis del sujeto que realizó la conducta. Entonces, este es el esquema gráfico que debe servirles a ustedes para que puedan comprender cuál es el significado o razón de ser de análisis de cada uno de estos niveles y tanto de forma conglomerada como individual. Conglomerada respecto a la acción, la tipicidad y la antijuricidad, porque hasta aquí lo que se hace es un análisis de la conducta realizada por el sujeto. En tanto que a nivel de culpabilidad, lo que se analiza es al revés. Acá se analiza al sujeto que realizó la conducta. Entonces, por eso, la culpabilidad tendrá que ver con un análisis en torno a lo que el sujeto reúne como características para efectos de saber si va a serle atribuible o no el injusto penal que realizó. Entonces significa que no basta con que la conducta sea típica y antijurídica para decir que ya hay delito. Hasta acá tenemos comprobada una conducta contraria al ordenamiento jurídico, pero también hay que hacer un examen respecto a si es que ese sujeto va a ser atribuible de esa responsabilidad penal, si va a responder con una pena, si es que este sujeto para ello podía saber lo que estaba haciendo y de esa manera hacerle meritorio o en todo caso atribuible ese castigo. Para esto justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar cuáles son concretamente esas exigencias de la culpabilidad. Exigencias que no son, vamos a decir, normativas, sino más bien dogmáticas. No obstante, lo que sí es normativo van a ser las eximentes de esas exigencias, que están contenidas en el artículo 20 en determinados numerales que iremos analizando en el decurso de la siguiente entrega. Entonces, vamos a empezar con el análisis de culpabilidad. Culpabilidad es lo que nos convoca en esta oportunidad. Entonces, habiendo dicho lo anterior, ya sabemos que culpabilidad implica imputación personal, imputación del sujeto. Analizamos al sujeto que realizó la conducta típica y antijurídica para efectos de determinar si se le va o no a hacer reprochable esa conducta típica antijurídica y por tanto si podría ser pasible de castigo. Entonces, en la culpabilidad se exige tres requisitos. ¿Cuál será el primero? Partiendo de la premisa de que se analiza el sujeto, ya lo dije, se exige ¿qué cosa?
al sujeto. ¿Qué se le exige? Que sea imputable. La imputabilidad para quien llevó a cabo esta conducta típica y antijurídica. Es lo primero que se tiene que analizar. Acto seguido, se tiene que analizar el conocimiento del injusto. Conocimiento del injusto. Conocimiento del injusto, conocimiento de la prohibición, conocimiento de la antijuricidad, conocimiento de la ilicitud, como quieran ustedes llamar. Igual ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y luego, como exigencia final, el requisito es la exigibilidad de otra conducta. Entonces, dogmáticamente lo que se exige para fines de establecer cuándo un sujeto va a ser culpable, es decir, cuándo se le va a atribuir el injusto, la conducta típica y antijurídica que llevó a cabo, se deberá analizar esos tres subniveles de verificación. Vamos a comenzar hablando del sujeto imputable. ¿Cuándo se dice que el sujeto es imputable? ¿Qué significa imputabilidad? Imputabilidad es lo mismo que responsabilidad, es lo mismo que reprochabilidad. Es decir, el hecho por el cual el sujeto tiene capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad de comprensión. ¿De comprensión de qué? Capacidad de comprensión respecto no solamente a su entorno social, sino al contexto de la norma. Es decir, lo que se exige es que el sujeto tenga la capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto y al mismo tiempo poder determinar su conducta conforme a esa comprensión. Esto sí lo dice la norma de forma expresa, ¿no? El sujeto debe tener la capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto. No decimos la capacidad de comprender el delito que comete. ¿Por qué? Porque para hablar de delito tendríamos que hablar de una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero culpabilidad es precisamente lo que estamos analizando. Culpabilidad es algo que no está todavía confirmado. Entonces, por eso primero tenemos que hablar del carácter delictuoso del acto que el sujeto lleva a cabo. Ese acto, entiéndase, la norma se refiere al injusto penal, a la conducta típica y antijurídica. Entonces, dicho esto, el sujeto debe, en otras palabras, entender no solamente qué es lo que hizo mal, sino que al mismo tiempo, correlativamente a esto, debe ser suficientemente estimulable por los fines de la pena. No hay que olvidar que la pena tiene fines, un fin reeducador, resocializador, para reinsertar al sujeto a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué conlleva? ¿O a qué conlleva? El sujeto debe entender no solamente qué es lo que hizo mal, cuál fue su conducta criminal, sino que la pena debe orientarlo a comprender precisamente la razón por la cual actuó de forma contraria a la norma, contraria al ordenamiento, sino que al mismo tiempo debe dirigirlo hacia una comprensión respecto a cómo garantizar que no va a actuar de nuevo en ese modo y a resarcir el daño, porque justamente es una manera de disculpa pública ante el agraviado y ante la sociedad. Y para que esa disculpa sea creíble, ¿qué otra forma no podría ser mejor que
resarciendo el daño, ¿no es cierto? Entonces, todo ello gracias a los fines de la norma. Es lo que se espera del sujeto. Ahora, habría que preguntarnos si es que esto siempre va a ocurrir, porque hay situaciones en las cuales esto lastimosamente no va a llegar a buen puerto. ¿Cuándo? Cuando se trate de un sujeto que no reúna este primer requisito. Estamos hablando entonces de que ya aquí nos trae a colación a la primera circunstancia eximente dentro de lo que es culpabilidad. El sujeto imputable será todo aquel que tenga capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto y determinar su conducta conforme a esa comprensión. ¿Qué será lo contrario? El sujeto inimputable. ¿Quién será inimputable? Aquel que no comprenda o no tenga capacidad de comprensión respecto al carácter delictuoso de su acto y que por tanto tampoco va a tener capacidad de dirigir su conducta conforme a esa comprensión. Entonces, ahí estamos hablando de la primera circunstancia eximente. Esto nos lleva a hablar de la inimputabilidad. La inimputabilidad como eximente tiene, vamos a decir, una doble dimensión. En este caso hablaríamos de la inimputabilidad etaria y la inimputabilidad psicosomática. Etaria por edad. En este caso estamos refiriéndonos a ¿quiénes? A los menores de 18 años. Y cuando hablamos de inimputabilidad psicosomática nos estamos refiriendo a tres clases de sujetos. Los que padecen de anomalía psíquica, los que padecen de grave alteración de la conciencia y de alteración en la percepción. ¿Eh? Inimputabilidad por motivos o por razones etarias, edad, quienes tengan menos de 18 años. Y por motivos psicosomáticos, quienes padezcan de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteración en la percepción. Entonces, estos sujetos, así categorizados, claramente serán aquellos que, por esa misma condición, se encontrarán en incapacidad de poder comprender el carácter delictuoso de su acto. Y esto conlleva justamente a que el tratamiento de respuesta penal sea distinto al del sujeto imputable. Porque el sujeto imputable, ya lo dije al inicio, responde con una pena. O si se quiere, la pena se va a aplicar a este sujeto en razón a su imputabilidad. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia jurídica para estos sujetos? La doctrina clásica nos enseña que solamente tenemos dos tipos de consecuencia jurídica: la pena y la medida de seguridad. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en los videos anteriores también me limité únicamente a referirme a estas dos formas. Sin embargo, tendría hoy por hoy que hablarse de 4 consecuencias jurídicas. ¿Cómo así y por qué? Durante mucho tiempo se decía que solamente podríamos hablar de penas y de medidas de seguridad. Penas para imputables. Medidas de seguridad para inimputables.
Es decir, para estos aquí. Entiéndase, imputables adultos. Pero, ¿y qué se aplicaba entonces para aquellos sujetos inimputables por motivos etarios? Lo que siempre se impuso, medidas socioeducativas y medidas de internación, ¿no? Medidas socioeducativas y medidas de internación. Ahora, habría que preguntarnos, ¿por qué no se hace mención de estas dos últimas? Durante muchos años, muchas décadas, se consideró que las medidas socioeducativas y las medidas de internación eran de carácter administrativo sancionador y por eso es que no eran consideradas dentro del ámbito penal. No obstante, ha sido ya el propio Tribunal Constitucional quien en su momento consideró que ya hay 4 consecuencias jurídicas viables para imponerse según determinadas características. En este caso, para los inimputables, por motivos psicosomáticos, será siempre la medida de seguridad, tratamiento ambulatorio o medida de internamiento. Para quienes padezcan de anomalía psíquica, de la alteración de la conciencia o alteración de la percepción. Pero para quienes padezcan de inimputabilidad por motivos etarios, tenemos las medidas socioeducativas para aquellos que se encuentren entre los menores de 18 y mayores de 14 años, ¿no? Entre 14 y 18, y los menores de 14, es decir, de 0 a 13 años, las medidas de internación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tener en cuenta, porque muchas veces, cuando se dice que los inimputables son o tienen como consecuencia jurídica una medida de seguridad, al no hacerse la precisión de estos sujetos, de los inimputables por edad, se piensa que las medidas socioeducativas son medidas de seguridad con nombre propio. Y eso es algo errado. Y debo admitir que durante mucho tiempo yo también consideré que era ese el concepto. Y sin embargo, como se dice, nunca es tarde para seguir aprendiendo, pues uno analiza a mayor profundidad y entiende justamente que son no solamente 2 las consecuencias jurídicas, sino que también hay 2 más para inimputables por razones de edad. Ya lo dije, reconocido a nivel constitucional y también por un sector de la doctrina, ¿no? Entonces, hablemos de inimputabilidad, primero por motivos de edad, en razón justamente a algo hasta cierto punto reciente, y ya que estamos hablando del Tribunal Constitucional. No viene al caso llenarnos de enumeración respecto a normas, sino entrar a temas de fondo. Mediante una ley populista, claramente, se buscó que quienes tengan entre 16 y 17 años para delitos graves puede existir una consecuencia jurídica con carácter sancionador, como si fuesen imputables, equiparándolos a quienes sean mayores de 18, ¿de acuerdo? Esto conllevó a que un grupo de entidades, tanto públicas como privadas, interpusiesen una demanda de inconstitucionalidad, precisamente buscando que esa norma no tenga más aplicación. Para ello, lo que se hizo fue interponer esa acción legal, en cuyo caso hubo, como dije, una acumulación de demandantes. En este caso, dentro de las entidades públicas, participó la Defensoría del Pueblo. A nivel ciudadano,
alrededor de 2.600 con firmas verificadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Intervino también un grupo de colegios de abogados, como por ejemplo el de Lima, el de Arequipa, el de Cusco y el de La Libertad. Y también algunas organizaciones sin fines de lucro, así como también un sector de la iglesia, ¿no? En este caso, Save the Children International, PROMSEX, Comisión Episcopal de Acción Social, SEAS, episcopal, para que no se diga que los sacerdotes son todos pederastas, no, hay también honrosas excepciones, vean ustedes. Y también Voces Ciudadanas, ¿no? Con quien tuve el agrado de participar, de colaborar voluntariamente durante mi época de estudiante. Entonces, esto conllevó a que la demanda fuese admitida, merituada por parte del órgano competente y finalmente pues declararon la inconstitucionalidad sobre la base de determinados argumentos. Fueron 5 en total. Se hizo mención a algunos principios limitadores del jus puniendi, como por ejemplo el principio de proporcionalidad y el principio de culpabilidad. Se hizo referencia, por ejemplo, también a lo que era la justicia penal juvenil, en sentido de que la Convención sobre Derechos del Niño contempla que estos no pueden ser tratados por igual como si fueran imputables. Ergo también, esto nos lleva a hablar sobre el interés superior del niño, en cuyo caso se debe más bien velar por una protección de los mismos en lugar de someterlos a un riesgo desequilibrado en lo que signifique una finalidad desnaturalizadamente sancionadora. Porque si bien es cierto, merecen que se les aplique una medida correctiva, pero no de esa índole. Pero también se hizo desarrollo respecto a lo que es la neurociencia, en sentido de que no hay una madurez plena o desarrollo cerebral, sino hasta los 25 años, si la memoria no me falla, en cuyo caso se une a esta sumatoria de fundamentos por los cuales el Tribunal Constitucional declaró justamente la inconstitucionalidad de esa norma y por tanto, al momento de dar lectura ustedes al Código Penal, en el artículo 20, numeral 1, verán que el tenor es exactamente el mismo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿no se supone que si el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esa norma, entonces no debería haber una descripción diferente en el artículo 20, numeral 1 del Código Penal? Y la respuesta es no, porque la declaración de inconstitucionalidad no es una derogación normativa. Recuerden que toda norma solamente puede ser derogada por otra norma. Entonces, ¿qué significa esto? Que para poder entender el significado final de la norma, lo que se debe hacer es remitirse a la propia sentencia del Tribunal Constitucional, a la propia sentencia, en cuyo caso nos dice cómo es que se debe interpretar, y ya no referirnos a lo que dice el tipo penal. En este caso ya queda sin alcance de aplicación el dispositivo legal, sino únicamente nos remitimos a lo que dice el propio Tribunal Constitucional en su sentencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dijo? Dijo que finalmente todos aquellos que tengan menos de 18 años deben ser tratados como inimputables. Es decir, como hasta antes de la entrada en vigencia de aquella norma que fue declarada inconstitucional. ¿De acuerdo? Por los motivos que ya expuse, ¿no? Justicia penal especializada para niños y adolescentes, interés superior del niño, neurociencia, principio de proporcionalidad y principio de culpabilidad. ¿De acuerdo? 5 fundamentos a tener muy en cuenta. Entonces,
Cuando hablamos de imputables, ahora ya por razones psicosomáticas, nos estamos refiriendo a sujetos que no pueden comprender el carácter delictuoso de su acto. Es decir, para ellos, matar, violar, lesionar, no es algo que les signifique algo lesivo, algo que los haga sentir con remordimiento, al igual que en caso de quienes tienen minoría de 18 años, porque justamente el que no comprendan el carácter delictuoso de su acto conlleva a que en caso de imponérseles una pena, ese efecto que se busca con esta sanción, en el imputable es probable que sí funcione, pero en los inimputables no. ¿Por qué? Porque el inimputable no va a percibir ese efecto de la pena en cuanto se refiere a hacerlo entrar en reflexión respecto a por qué no debió cometer ese delito, por qué se debe redimir ante la sociedad, ante el agraviado, etc. Simplemente va a sentir el efecto represivo, simplemente va a entender que lo están encerrando, que lo están recluyendo y nada más. Entonces, la finalidad sancionadora no surte efectos en los inimputables. Los menores de edad, así como los que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción, no pueden internalizar el sentir de la norma y de la pena concretamente. Entonces, por esa razón, tienen sí de todas maneras que tener un trato diferenciado. Y digo bien, un trato diferenciado. No por eso significa que no se va a actuar una vez que ellos hayan llevado a cabo alguna conducta prevista en la norma como delito. Aquí hay que decir algo importante. Quienes son inimputables por razones de edad, se dice no cometen delitos, sino cometen infracciones a la ley penal. Así dicen, infracciones. Pero quienes sean inimputables por razones psicosomáticas, lo que cometen tampoco son delitos, son conductas previstas en la norma como delito. ¿De acuerdo? Conductas previstas en la norma como delito. Si matan, no cometen homicidio, cometen una conducta prevista en la norma como homicidio. Por poner algún ejemplo. No puede decirse que cometen delito porque ya lo dije. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y culpable justamente es lo que ellos no son. Culpabilidad es algo que ellos no tienen. ¿Qué es lo que sí tienen en todo caso? ¿Qué es aquello que sí hace meritorio que haya una respuesta penal contra ellos, que haya una consecuencia jurídica? En este caso, la medida de seguridad. ¿Qué es lo que fundamenta la medida de seguridad? Al imputable se lo tiene que sancionar con una pena. ¿Qué fundamenta la pena? La imputabilidad, la reprochabilidad, que comprende el carácter delictuoso de su acto y a pesar de todo sigue adelante. Bueno, el inimputable no tiene esa reprochabilidad. Entonces, el hecho de que sea un asesino serial no significa que por eso no se le va a o no se lo deba separar de la sociedad. No se le va a sancionar porque no tiene imputabilidad. ¿Qué es lo que en todo caso sí tiene? Lo que tiene es peligrosidad. Entonces, es la peligrosidad aquello que fundamenta el que un sujeto inimputable deba ser, vamos a decir, aislado de la interrelación social sobre la base de una medida de seguridad, tratamiento ambulatorio o medida de internamiento. ¿De acuerdo? Tratamiento ambulatorio o medida de internamiento. ¿De qué va a depender si la inimputabilidad en este caso va a ser permanente o va a ser temporal? ¿No? Dependiendo de ello, se decidirá si es que hay medida de internamiento o tratamiento ambulatorio. Entonces, ¿a quiénes se aplica? A quienes padecen de anomalía psíquica, por ejemplo. ¿Qué es la anomalía psíquica? Cuando hablamos de anomalía psíquica, en principio hay que recordar que la anomalía psíquica
como eximente también de imputabilidad, implica toda forma de trastorno, vamos a decir trastorno mental, pero que tenga un carácter estrictamente patológico, enfermedad, ¿de acuerdo? Enfermedad. Entonces, aquí podríamos hablar de cualquier trastorno mental patológico, como por ejemplo la esquizofrenia, la psicosis, la oligofrenia. Nótese que, por ejemplo, esta última, la oligofrenia, es producto de una falta de oxigenación congénita que conlleva justamente a una suerte de retardo mental. Que no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de una psicosis paranoide, que de repente ha sido adquirida no de forma congénita, pero sí es permanente y sí es parte de una patología. Entonces, este sujeto que escucha voces que le ordenan matar a terceros, entonces lo que va a hacer es, sumido por ese temor de que lo sigan hostilizando, que lo sigan torturando, hará caso a esos mandatos y matará, y matará, y matará. Entonces, ahí claramente no se puede decir que este sujeto pueda comprender el carácter delictuoso de su acto, porque él está prácticamente dominado por esas voces ficticias que solamente él concibe y que le ordenan matar. Entonces, esta clase de sujeto simplemente pues no puede ser sancionado con una pena, porque no va a entender qué es lo que le está diciendo la pena, no va a entender ese mensaje. Por esa razón es que lo que se hace es aplicarle una medida de seguridad. Y la medida de seguridad debe quedar claro que no es una pena, ni siquiera es una sanción, no es tampoco una sanción. La medida de seguridad simplemente es una consecuencia jurídica con fines terapéuticos, con fines de tratamiento especial para sujetos inimputables, pero siempre con fin terapéutico, no sancionador, no pena, porque la pena tiene fines, ya lo dije, y eso pues simplemente no funciona en un sujeto que no tiene la capacidad de internalizar los fines de la norma y tampoco los fines de la pena. ¿Eh? Entonces, lo primero ya lo dije, anomalía psíquica. Los sujetos que por escuchar voces, por ejemplo, los que padecen de esquizofrenia, matan a mansalva. Bueno, basta con que mate una sola persona en realidad, ¿no? Entonces, la anomalía psíquica tiene una terminología clínica, ¿no? Conocida como perturbación psíquica morbosa, ¿no? Una denominación clínica. ¿Qué pasa cuando hablamos de la grave alteración de la conciencia? En su momento habíamos desarrollado acerca de lo que eran las formas de alteración de conciencia, ¿no es cierto? Formas de alteración de conciencia. Voy a usar prestado este espacio. Habíamos dicho que la conciencia puede tener diversos niveles de alteración, ¿no? Niveles de alteración. Y habíamos dicho que estos pueden ser de tres formas: alteración leve, alteración grave y alteración total o absoluta. La alteración leve a lo mucho conlleva a una atenuante. La alteración grave sí implica en sí misma una eximente, al igual que la alteración total o absoluta de la conciencia. Eximente.
Pero, ¿qué exime cada una? No voy a retroceder a explicar estas dos porque ya están en las primeras entregas audiovisuales, sino vamos a trabajar únicamente sobre esta que es la que nos interesa. O perdón, esta de aquí. La alteración leve de la conciencia no alcanza para poder eximir de responsabilidad, a lo mucho atenuarla. Algunos ejemplos ya lo dije. Casos de homicidio por emoción violenta o infanticidio. Y la alteración total de la conciencia es equivalente a hablar del estado de inconsciencia. Entonces, la alteración total o absoluta de conciencia o estado de inconsciencia es un eximente ¿de qué? Eximente de acción, eximente de conducta. Entiéndase como causa de ausencia de acción o causa de ausencia de conducta. Es lo mismo, eximente de acción, eximente de conducta, ¿no? Esa es la que nos interesa, la grave alteración de la conciencia. Cuando la conciencia padece una alteración grave, no total, pero sí grave, entonces sí es meritorio que se considere un eximente. Alteración leve, si se quiere, para graficar, no estamos hablando de cifras exactas, pero es como decir una alteración al 40% o 50%, ¿no? Alteración grave, vamos a decir al 80%, por ejemplo, y total al 100%, ¿no? Por ciento. Una alteración grave implica que al sujeto se le ve disminuido en su capacidad de comprensión. Porque la alteración grave, y en este caso a diferencia de la anomalía psíquica, no es de carácter patológico. Si bien implica también una suerte de desorden mental, pero no es de carácter patológico. Por lo general, la grave alteración de la conciencia está más asociada al efecto de sustancias, al efecto de fármacos, bebidas alcohólicas, entre otros, en cuyo caso estaríamos hablando, por ejemplo, del estado de ebriedad. Pero claro, hay que recordar que la ebriedad en sí misma tiene niveles también, ¿no? La ebriedad absoluta o ebriedad letárgica, como le llaman, en cuyo caso calificaría como un eximente de acción, ¿no? Que podría calificarse como un estado de inconsciencia o movimiento reflejo, según corresponda, ¿no? Pero esa ebriedad puede de repente no ser total, sino suficientemente grave para que al sujeto se le impida o se lo vea impedido, mejor dicho, de poder comprender el carácter delictuoso de su acto y por tanto culminar con la conducta criminal. Entonces, la alteración grave de la conciencia es una eximente ¿de qué? De lo que justamente estamos analizando. Eximente de culpabilidad, concretamente de imputabilidad. Imputabilidad. La alteración grave de la conciencia. Ahora bien, si estamos diciendo que el estado de ebriedad o de drogadicción, por ejemplo, son circunstancias eximentes de culpabilidad, habría que preguntarnos si en todos los casos o en algunos habría alguna excepción a la regla. Hay una figura conocida como el actio libere in causa. Actio libere in causa, ¿no? En este caso, el actio libere in causa, vamos a ponerlo aquí, el actio libere in causa es una figura que implica que el sujeto, aún encontrándose en estado de inimputabilidad,
responderá como si fuese imputable. ¿De acuerdo? Partamos de eso. Cuando hablamos de acto libre in causa, nos estamos refiriendo al sujeto que aún en su calidad de inimputable responderá como si fuese imputable. ¿Por qué? Por criterios político-criminales. Si nos acogemos a la lógica de la dogmática penal, el inimputable no debería jamás responder. ¿Es cierto? Pero en este caso, habrá situaciones en las cuales el legislador considera que hay que hacer un alto a lo que dice la dogmática penal, a las reglas del juego, y hacer una excepción a la misma con criterios racionales de bien común y justicia social. Decimos, ¿qué pasa si es que un sujeto se colocó a sí mismo en estado de inimputabilidad? Ya sea por dolo o por culpa, y comete un delito X, Y o Z en ese estado de inimputabilidad. ¿Sería justo declararlo inimputable y por tanto eximirlo de culpabilidad? Y por tanto decir que no hubo delito. No, justamente ese es el motivo que fundamenta la razón por la cual el sujeto inimputable va a responder penalmente de la misma forma como si fuese imputable. Entonces, el actio liber in causa implica una figura en cuyo caso el sujeto, en su calidad de inimputable, responderá como si fuese imputable. ¿Por qué? Porque ese estado de inimputabilidad fue producto de una decisión dirigida por el mismo sujeto. El mismo sujeto se encontraba en estado de inimputabilidad porque él se colocó a sí mismo en dicha calidad, ya sea de forma dolosa o de forma culposa. ¿Cómo así? Acto libre in causa doloso. Ocurre en los supuestos en los cuales, si se trata de alguien que, como se dice, no mata una mosca y por necesidad tiene que cometer un robo, ¿qué es lo que va a hacer? Para poderse dar ánimo, para poderse dar valor, va a consumir cocaína. Entonces ya evidentemente ahí la reacción va a ser que se sienta más envalentonado y que se sienta con mayor convicción para ir a cometer ese robo, con más seguridad. Entonces, ese efecto le genera a este sujeto una forma de actuar que en circunstancias normales no habría tenido y que justamente en ese contexto lleva a cabo la conducta criminal. Ahí el análisis que se hace es el siguiente. ¿Hubo estado de inimputabilidad? Sí, pero ese estado de inimputabilidad fue producto de una decisión del sujeto, dolosa o culposa. En este caso, estamos hablando de un estado de inimputabilidad en el cual el sujeto se colocó dolosamente, ¿no es cierto? Y de ahí que se diga que hay un doble dolo. Dolo número uno, al momento de haberse colocado en el estado de inimputabilidad. Y dolo número dos, al momento de cometer el injusto. El doble dolo. Y de ahí que se diga que es reprochable por ese motivo. Ahí ya tienen ustedes un ejemplo de acto libre in causa doloso para cometer robo. ¿Puede haber acto libre in causa para cometer violación sexual? También. Tímido, esta chica hermosa, linda, bonita, preciosa, nunca le dirigió la palabra, no se atreve ni siquiera a saludarla. Entonces, se un poquito de ayudín ahí con cocaína, y entonces ya sin preguntarle cómo se llama de frente, la toma en la muñeca, la jala, la mete a su cuarto y la ultraja sexualmente. Acto libre in causa doloso para cometer violación sexual. Puede también haber acto libre in causa para cometer feminicidio, lógicamente, ¿no? Lógicamente.
se siente este sujeto demasiado molesto por los constantes actos de infidelidad de los cuales es objeto, pero no se atreve a matarla. Entonces toma la decisión de colocarse en el estado de imputabilidad, ya sea consumiendo bebidas alcohólicas, por ejemplo, y ahí mata a esa mujer por su condición de tal, ¿no? En ese contexto de estereotipo de género. Entonces, allí estamos hablando de situaciones en las cuales el acto libre in causa inclusive se hace taxativo, ¿no? Supuestos en los cuales el acto libre in causa se vuelve una circunstancia expresa que inclusive fundamenta un agravante, ¿no? Las agravantes en cuyo caso, para determinados delitos, como por ejemplo los que he mencionado, se cometen en estado de ebriedad o de drogadicción. Entonces uno dice, pero ¿no se supone que el estado de ebriedad debería constituir una eximente? A priori sí, pero como dije, a posteriori ya no, por decisión político-criminal. En ese supuesto, ese estado de inimputabilidad va a ser reprimible plenamente. Acto libre in causa, doloso para esos tres delitos. El consumo no va a ser un tercer, en este caso va a ser dolo, va a ser doloso en este caso el primer acto, no por el consumo, porque como bien sabemos el consumo de droga no es punible, el de bebidas alcohólicas mucho menos, pero sí va a ser doloso, ¿por qué? Por haberse colocado en estado de inimputabilidad. Claro, evidentemente no constituye delito, lo primero, pero sí va a dar lugar al desvalor de la conducta en sí misma al momento de fijarse la determinación de la pena. Entonces, contribuye justamente a hacer esa valoración. ¿Y cuál sería el ejemplo válido para el acto libre in causa culposo? Vamos a suponer que yo soy tremendo pollo, como se dice coloquialmente, que tomo un vasito o medio vasito y se me trepa rápido y me pongo violento, ¿no? Entonces, en una reunión de amigos, estoy tomando solamente agua con gas. Y me dicen, Juanca, ¿por qué no te tomas un whiskycito o un pisquito acá? No, a mí no, gracias. Yo tomo aquí nomás agüita, porque no quiero que, no quiero hacer cosas de las cuales me pueda yo arrepentir. Anda pues, hombre, no seas pollo, ya pues no seas pavo. Tómate un poquito, te invito. No, ahí no me sé. Medio vasito y no te insistimos. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Vamos. Medio vasito, sí, medio vasito y no te... ¿Ya? Un vasito. Pásame tu vasito. Me sirve. Bueno, salud, ¿no? Salud, gente, salud. Ya, pues medio vasito para que no me estén ahí fregando toda la noche, frega, ya. Listo, ya les cumplí. Listo. Y no me dicen. Y al rato, pues comienza ya a subirme los diablos azules, ¿no? Y comienzo pues a botar las cosas, comienzo a empujar a la gente. Oye, ¿qué te pasa, Juanca? ¿Por qué te pones así? Y le mete un golpe, ¿no? ¿Por qué me gritas? Entonces, esa lesión tendría que serme imputable. ¿Por qué? No se puede decir que ha habido dolo al momento de haberme colocado en estado de imputabilidad, pero sí ha habido dolo al momento de lesionar. Ahora, la diferencia entre acto libre in causa doloso y culposo, para fines de sanción, digamos, no tiene una mayor distinción. No hay un distingo normativo, simplemente dogmático. Pero igual no cambia el hecho de que aquí no ha habido dolo al momento de colocarme en estado de imputabilidad. En este caso estamos hablando de un acto libre in causa culposo, porque si bien es cierto, yo no me coloqué en estado de imputabilidad para lesionar, pero sí preví justamente que ante el hecho de encontrarme yo en ese estado de imputabilidad, podía yo actuar de forma belicosa y causar daños materiales o lesiones a terceros. Entonces, si yo tenía esa capacidad de previsión de los resultados lesivos que yo podía ocasionar, ¿qué acaso no tengo yo un deber de evitarlos? ¿Qué acaso no hay un deber objetivo de cuidado que implica esa consigna que recae sobre mí para tomar medidas de previsión en el marco de conductas riesgosas? Conductas riesgosas
lesionar o dañar el patrimonio ajeno, que vendría a ser el resultado lesivo, pero la conducta riesgosa ahí sería justamente ese riesgo que yo asumo al momento de consumir esa bebida. Entonces, lo que yo tenía que hacer era, en todo momento, negarme a consumir esa bebida alcohólica y de esa manera evitaba esos resultados lesivos. Ese era mi deber, pero ¿lo cumplí? No. Ese deber, objetivo de cuidado, no lo cumplí, lo infringí. Y como consecuencia de ello produje resultados lesivos. Ahí está el delito culposo, ¿no? Se cumple toda la estructura del delito culposo. Infracción al deber objetivo de cuidado y el resultado subsecuente. Entonces, ahí tienen un ejemplo de acto libre en causa culposo, ¿eh? En cuyo caso el estado de imputabilidad tampoco califica para alguna eximente. Es más, ni siquiera para una eximente imperfecta, que en sí es una atenuante. O sea, en otras palabras, el acto libre en causa lo que hace es bloquear toda forma de eximente o atenuante, ¿de acuerdo? En el acto libre in causa, ya sea doloso o culposo, no hay ni atenuantes ni eximentes. El acto libre in causa bloquea toda forma de eximente o atenuante. Entonces, a tener muy en cuenta. O dicho de otro modo, cuando se advierte que hay acto libre in causa, el sujeto responde plenamente, como si fuera imputable. ¿De acuerdo? Y es más, y si el acto libre in causa por decisiones político-criminales constituye circunstancias agravantes, se responde por las circunstancias agravantes sin ningún tipo de contemplación. Ojo con eso. Para las agravantes de violación sexual, agravantes de feminicidio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para lo que es grave alteración de la conciencia, va a depender, ya dije desde el inicio, que la alteración sea grave. Como dije, a un 80%, ¿no? Que no sea un 100%, porque si es alteración total, estamos hablando de una eximente de acción, ¿no? O causa de ausencia de acción. Ebriedad letárgica, por ejemplo, ¿no? Si esa ebriedad no es letárgica, entonces habrá una grave alteración de la conciencia. Eximente de imputabilidad. Claro, ahí tendríamos que asumir que son supuestos en los cuales el sujeto ha cometido un delito bajo estado de ebriedad, pero no ha sido sometido, o mejor dicho, él mismo no se ha sometido a ese estado, lo cual es harto complicado, ¿no? Porque para el estado de ebriedad, pues es imposible de que alguien no sepa que se está llenando de alcohol el organismo. Pero lo que sí puede ocurrir es que de repente un sujeto entre en grave alteración de la conciencia por el consumo de alguna sustancia que no implica estado de ebriedad. Por ejemplo, si un sujeto conduce en estado de ebriedad, responde como tal por el hecho de haber consumido una bebida alcohólica. Ahí tenemos un supuesto de acto libre in causa expreso, ¿no? Acto libre in causa culposo. Conduce en estado de ebriedad, pero causa el accidente de tránsito, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente en esta reunión estoy tomando agua con gas solamente y uno de mis amigos bromistas me pone unas gotitas, con una droga, pues? Entonces, tomo la bebida y ya cuando me estoy retirando, me despido, ya estoy manejando y empiezo a sentir sueño, empiezo a ver borroso y pierdo el control del vehículo y atropello a un transeúnte y lo dejo gravemente herido. ¿Se puede decir que hay acto libre en causa doloso? ¿Se puede decir que hay acto libre en causa culposo? No es doloso porque no hubo ninguna conciencia y voluntad de colocarme en estado de imputabilidad para cometer esa lesión grave. No hubo culpa porque en ningún momento infringí mi deber de cuidado respecto a colocarme en ese estado de imputabilidad
bajo el influjo de algún efecto de esa sustancia. En este caso, a mí me colocaron en estado de inimputabilidad sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Entonces, para que opere algún eximente por grave alteración de la conciencia, ergo, un eximente de imputabilidad por haber consumido alguna sustancia, lo que tiene que pasar es que ese estado de inimputabilidad tiene que ser producto de un suministro de sustancia, de ese fármaco, pero no por decisión mía, sino más bien porque terceras personas me colocaron en ese estado de inimputabilidad. Entonces, ahí estamos hablando de una situación en la cual yo puedo de repente haber producido un accidente de tránsito y en cuyo caso, pues igual, me harán prueba de alcoholemia, cero alcohol. Entonces dirán, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene? Y recién con los exámenes médicos advertirán que arrojaré positivo para esa sustancia que me suministraron subrepticiamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendremos un ejemplo en cuyo caso hay, pues, grave alteración de la conciencia, pero justamente por un supuesto de inimputabilidad por consumo de sustancias, en cuyo caso no implicó una decisión propia, ni dolosa ni culposa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a culminar esta sesión, en cuyo caso lo que se desarrolló fue lo primero que se exige en la culpabilidad, al sujeto imputable, y los supuestos en los cuales esto no se cumple. Inimputabilidad etaria, cuando se tiene menos de 18 años, o inimputabilidad psicosomática, por anomalía psíquica, alteración de la conciencia o alteración en la percepción. Más adelante, en los siguientes videos, vamos a trabajar los supuestos de imputabilidad restringida y las otras formas también de exigencia de culpabilidad, es decir, conocimiento del injusto y también la exigibilidad de otra conducta. Han sido ustedes muy gentiles y conmigo será hasta el siguiente video. Hasta la próxima.